ahorita ok, ahí ya ahorita está la opción de grabación, ¿verdad? Gracias. Vaya, pues, ahorita les voy a compartir pantalla. Gracias por tu mensaje. ¿Verdad? Y ahí seguimos con la cuestión del resumen. Recuerden de que aquí está bien resumido lo que es el contenido de esta unidad. Ayer, pues, vimos lo que es esta primera parte, que tenemos este capítulo 7.9, que es sobre la población y muestra, que es esto que está acá, ¿verdad? Empezamos a ver el material de resumen, que es de María Antonieta Tapia, que es este, ¿verdad? Y de igual manera empezamos a ver esta parte de obtención de la información, ¿verdad? Vimos lo que es la página 191 a la página 195 y también de la página 160 a la 163. Vamos a retomar este material que fue donde nos quedamos para que ustedes miren. Vamos a seguir lo que es la temática de la clase. Bueno, voy a borrar aquí, me voy a salir y vamos a ir aquí al material. Voy a hacer un breve repaso para que así rapidito ustedes miren qué fue lo que vimos ayer. Si ustedes se recuerdan, pues vimos esta parte de población y muestra antes, pero lo que vimos más fresco fue esta página, ¿verdad? La página 191, que es sobre la obtención de la información o lo que nosotros llamamos como trabajo de campo, ¿verdad? Hablamos de la confiabilidad y la validez del estudio, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que esos datos tienen que ser pertinentes y suficientes. Y es necesario definir cuáles van a ser las técnicas y las fuentes para recolectar la información. Bueno, hablamos de dos tipos de fuentes, ¿se acuerdan? Las primarias y las secundarias, ¿verdad? Que están aquí al principio las primarias y aquí más abajito las secundarias. Se recuerda que cuando hablamos de las primarias son las de primera mano, exactamente es la información desde el lugar de los hechos y es la fuente directa. Y la fuente secundaria, habíamos hablado que son las referencias para encontrar las fuentes primarias, ¿verdad? Y que de alguna manera nos ayudan para poder encontrar la misma. Hablamos también de las técnicas de recolección y expusimos que existen técnicas para la investigación cuantitativa, que es el enfoque cuantitativo, y hay técnicas para el enfoque cualitativo. Aquí están los listaditos, que eso lo vimos ayer también, y hablamos un poquito, pero así muy por encimita de cada uno de ellos. Después, ayer nos quedamos en esta parte. Hablamos de la encuesta, eso sí, que es uno de los más utilizados, pero que al mismo tiempo, pues, es otro de los que tal vez últimamente no se ha confiado tanto, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la entrevista, que de este sí vamos a hablar ahorita en este material de apuntes de la metodología de la investigación. La observación también, ahí lo vamos a tratar, pero sí desarrollamos estos dos, que fue el análisis de documentos, que recuerden que es una técnica basada en las fichas bibliográficas. Recuerden de que ahí lo que analizamos es material impreso, ¿verdad? Y es para elaborar el marco teórico de referencia, ¿verdad? Y por último tenemos el Internet, que es uno de los más utilizados y es el principal medio para recabar precisamente la información. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente del proceso para la recolección de los datos, ¿ok? Este proceso es mediante estos pasos, ¿ok? Aquí tenemos que tener presente un pequeño esquemita. César Bernal propone un esquema, ¿verdad? Para poder recolectar la información o los datos necesarios para responder los objetivos y probar las hipótesis de investigación. Son estos 4 pasos, ¿verdad? El primer paso es que hay que tener muy claros los objetivos que teníamos ya propuestos en la investigación y en las variables de las hipótesis. Recuerden que eso ya están planteados porque planteamos los objetivos, porque recuerden que al final, a través de los objetivos, vamos a pretender lograr lo que nosotros queramos, ¿ok? Ok. Y segundo, las variables de la hipótesis, porque también recuerden que son las conjeturas
que proponen la solución del caso. Permítame un momento, permítame, solo un momento. Ok, seguimos aquí. El siguiente paso es haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio, que recuerden que también fue el paso previo que vimos ayer. Seleccionamos la población, que se hace mediante los 4 elementos, y por último seleccionamos la muestra, que recuerden que también existen varios pasos. Después definimos las técnicas de recolección de la información. Aquí tenemos que hacer dos cosas. Primero, elaborarlas y segundo, validarlas. ¿Por qué tenemos que validarlas? Para que precisamente cumplan los dos objetivos que hablábamos anteriormente. La confiabilidad y la validez, ¿verdad? Y por último, recoger la información para procesarla y así de esa manera, pues hacer la descripción y el análisis y la discusión de dichos datos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son esas fuentes o técnicas. Si ustedes se fijan, voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Logran ver el esquema? Si se fijan aquí, ok. Aquí estamos en esta etapa. Recolectar la información. Hay varias fuentes, hay técnicas y tenemos los pasos. Las fuentes dijimos primarias y secundarias. ¿De dónde sacamos las primarias? De las personas y de los hechos, de forma directa, ¿verdad? Y las secundarias del material impreso o del material digital. Recuerden que son referencias para encontrar las fuentes primarias. Las técnicas principales, bueno, la encuesta que se hace a través de un cuestionario, la entrevista, que vamos a hablar de ella ahorita, que puede ser personal, puede ser telefónica o puede ser a través del internet. Y la observación, que puede ser directa, que cuando se hace directamente a la persona, o también con el apoyo de algunos equipos para tal efecto. Y por último, el internet, que se hace a través de las tecnologías de la información como la que estamos usando actualmente. O sea que, como ustedes pueden ver, también la videoconferencia pues se puede contar pues por la situación que estamos pasando. Los pasos pues son exactamente los 4 que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, aquí retornamos a lo que es la parte del material. Recuerden que aquí vimos esta parte de aquí, que es la obtención de la información. Ahora vamos a ver esta parte hasta aquí, que es las técnicas de recopilación de datos, que es en el material de resumen de María Antonieta Tapia, que aquí ya lo tengo abierto, que es este, miren. Bueno, hablemos de las técnicas de recopilación de la información, jóvenes. Los más comunes son, por ejemplo, la observación y la entrevista. Como ustedes pueden ver, estos son los que más nosotros podemos ver en el desarrollo de un proceso investigativo. Son los más antiguos. Hablemos de la observación. Es el procedimiento empírico por excelencia. Es el más antiguo. Básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos los sentidos para ver hechos, realidades sociales, a las personas en su contexto cotidiano. Ahora, hay una validez que nosotros tenemos que tomarla en cuenta dentro de la observación que nosotros llamamos como observación estructurada o observación para un proceso de investigación científica. Para que tenga validez, debe de tener 2 características. Pregunta de examen. Debe de ser intencionada y debe de ser ilustrada. ¿Qué significa ser intencionada o ilustrada? Es esto, miren, lo que está aquí entre paréntesis. En otras palabras, tiene que ser con un objetivo determinado y debe de ser guiada por un cuerpo de conocimiento. ¿El objetivo dónde lo sacamos? Bueno, de los objetivos que nosotros pretendimos y que formulamos dentro del planteamiento del problema. ¿Ok? Y guiada por un cuerpo de conocimiento, porque recuerden que la investigación se está desarrollando dentro de lo que es una disciplina del conocimiento, que en este caso es las ciencias jurídicas, ¿verdad? Porque recuerden que el tema que cada uno de ustedes elaboró y confeccionó y que lo trabajó, pues es dentro del área de las ciencias jurídicas.
Ahora hablemos de varias modalidades de observación. Estas solo las vamos a ver así de manera puntual, miren. Según los medios que utilizamos, puede ser estructurada y no estructurada. Según el papel del observador, puede ser participante o no participante. Cuando utilizamos ciertos medios, recuerden que esos medios son los que nos permiten de que dicha observación pueda ser sistemática o no sistemática, que es exactamente lo mismo como estructurada o no estructurada. Sistemática es estructurada y no estructurada es no sistemática. ¿Por qué? Porque ocupamos de algunos medios para recopilar la información y para que de esa manera podamos hacerla de manera ordenada. Entonces, por ello difiere en cuanto a esos medios utilizados. Según el papel de los observadores, si participamos o si no participamos. Es decir, si vemos desde fuera o vemos desde dentro, ¿ok? Dentro del proceso de investigación científica, porque puede pasar también. Según el número de observadores, puede ser individual o puede ser grupal. Recuerde que de cierta manera nosotros podemos desarrollarla por sí mismos o también podemos utilizar a diferentes personas. En este caso puede ser grupal. Y según el lugar donde se realiza, puede ser en la vida real o puede ser en un laboratorio. Que recuerden que esto tiene mucho que ver con el diseño de investigación. ¿Se recuerdan? Y cuando hablábamos de la manipulación deliberada de las diferentes variables, que podríamos así obtener diferentes efectos que son otro tipo de variables, ¿verdad? Ahora, existen diferentes instrumentos para poder realizar la observación. Esto se aplica mucho a lo que es la observación sistemática. Dice, ¿cuáles instrumentos utilizamos? Por ejemplo, el diario. Yo me imagino que más de alguno de ustedes en algún momento de su vida, generalmente las muchachas, por ejemplo, tienen muy acostumbrado la utilización de un diario. Como su palabra lo dice, es lo que dentro de la observación ha hecho durante el día, ¿verdad? Pero ¿qué va a apuntar o qué es lo que usted va a apuntar dentro de ese diario? Es lo más importante, ¿ok? Lo que más refiere en ese sentido. Entonces, a eso se refiere un diario, dentro de lo que es una observación sistemática, como le decía. También se puede llevar a cabo un cuaderno de notas, ¿verdad? Este cuaderno de notas es como un papel de trabajo. Yo creo que algunos de los que son contadores se puede imaginar que es un papel de trabajo. Es un papel que de repente usted tiene un cuadernillo, usted raya ideas, propone momentos de agenda, X actividad que usted va a seguir, pero que tenga que ver con la observación misma, ¿verdad? Lo otro es para ubicarnos en un determinado lugar, porque recuerde que también la observación se puede llevar a cabo en un espacio geográfico. Entonces los mapas nos van a ayudar precisamente a podernos ubicar dentro del mismo. Y por último están los dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos utilizamos? Algunas veces están los dispositivos mecánicos, que ya son menos utilizados. Los tecnológicos, sí, y los que en su mayoría son de registro, o sea, son dispositivos que nos permiten, por ejemplo, guardar una observación. ¿Ok? Entonces, esos son los instrumentos que normalmente se utilizan. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Si se fijan, hay más desventajas, pero no es que sea propiamente más desventajoso por sí, no. Recuerden que si se fijan, las limitaciones dependen del observador. Las ventajas aportan mucho a lo que es la investigación. Recuerden que la observación es uno de los métodos por excelencia empírico, que es el que más se utiliza dentro de un proceso de investigación científica. Si no, pregúntenle a los filósofos. Recuerden que los filósofos fueron los que a través de la observación pues dieron una infinidad de respuestas, ¿verdad?, a lo que es la ciencia. Entonces lo mismo pasa dentro de lo que es el desarrollo del proceso actual de investigación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Hablemos primero de las ventajas. Primero, que independientemente de que usted o alguien le diga de si quiere obtener la información, usted la obtiene. Porque usted puede realizar una observación dentro de un contexto. Entonces, independientemente de ello, la obtiene.
Segundo, los fenómenos se estudian dentro de su contexto, que eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque observar la realidad es lo que nos permite obtener una conclusión más válida. Y tercero, los hechos se estudian sin que haya intermediarios. O sea que lo puede hacer usted directamente y usted sabe que esos datos no van a surtir ningún cambio o algún sesgo al momento de transmitirse. Ahora veamos las limitaciones. Una, la proyección del observador. Eso lastimosamente afecta. ¿Por qué? Porque algún punto de vista que usted tenga en un determinado tema puede sesgar y puede de repente opinar diferente en relación a lo que es ese hecho concreto que usted está observando. Y la segunda limitación tiene mucha relación. Mire, es posible confundir los hechos que usted ha observado e interpretar otros. Recuerden que muchas veces no vemos un hecho concreto igual a otra persona o a otro grupo de personas. Entonces, ahí puede afectar y por eso limitar la proyección del observador. Estos dos están muy relacionados. Tercero, la influencia del observador sobre la situación observada, ¿verdad? Es también un elemento muy parecido al primero. ¿Por qué? Porque usted puede tener una determinada proyección sobre un tema en cuestión. Entonces, se puede ver influenciada y de esa manera poder llegar o poder limitar dicha observación. Y por último, existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Recuerden que es muy común que pase que tal vez usted observe un determinado hecho y tal vez no ha visto el contexto. Entonces, eso afecta en gran medida. Bueno, eso es lo que es la observación. Miremos la entrevista. Consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado, sobre ciertos esquemas o pautas determinadas. Miren, una entrevista no es un monólogo. Una entrevista es un diálogo. Muchos a veces nos equivocamos. ¿Se han fijado que de repente, a veces en programas televisivos, es muy común eso, que uno pregunta y el otro responde? Pero eso es eso es otro tipo de técnica, ¿verdad? Por ejemplo, está la técnica del panel, que es muy buena también. Que el panel también es un tipo de entrevista, solo que la diferencia es que toma diferentes puntos de vista, en donde no solamente tiene la opinión de una persona. En este caso, la entrevista sí es una opinión efectivamente de alguien a quien sabe, ¿ok? Porque usted le va a preguntar a que sabe, no le va a preguntar a alguien que no conoce sobre el tema, ¿verdad? Entonces, es una conversación. Ambos son emisores como también receptores, ¿ok? La modalidad de la entrevista es que hay una estructurada y hay otra que no lo es. Es muy parecida a la observación también y depende de los objetivos y también depende de lo que usted tiene a la mano como instrumento. Existen varios principios que dirigen la entrevista. Estos son básicos, o sea, aquí lo mencionamos porque son propios del desarrollo de la entrevista. Vaya, por ejemplo, si lo lleváramos a cabo, por decir así, dentro de la clase como técnica, estas son algunas de las recomendaciones que usted debería de tener. Primero, la presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos. Usted tiene que crear un instrumento de entrevista que esté de acorde a los objetivos de la investigación. Usted debe de tratar que mediante las respuestas que vaya a obtener por parte de la persona a la cual va a entrevistar, le permitan llegar a cumplir buena parte de esos objetivos. En otras palabras, las preguntas tienen que ir enfocadas a obtener respuesta a esos objetivos y también efectivamente a la relación entre las variables, ¿verdad?, que dan respuesta a las hipótesis. ¿Ok? Segundo, hay que concretar la entrevista con anticipación. Al menos que de repente usted lo tome y que tal vez esa persona le pueda responder y que no se prepare, por eso a veces es mejor prepararla con anticipación. Si usted va a hacer una entrevista y usted va a hablar con alguien o va a dialogar con alguien, esa persona tiene que conocer previamente del campo. Usted tiene que conocer del campo. ¿Ok? Cuarto, hay que seleccionar un lugar adecuado, ¿verdad? Es decir, usted, pasa, es muy común que a veces nos toca hacer videoconferencias. Hay que tratar en lo posible de ubicarnos en un lugar donde no haya ruidos,
no haya, por ejemplo, sonidos externos que a veces afecten precisamente el momento del desarrollo de la entrevista. Entonces, hay que buscar un clima adecuado, que es la siguiente parte, que eso es parte de la presentación personal también del entrevistador. Eso es importantísimo, ¿verdad? En ese sentido. Usar el cuestionario de manera informal. ¿Qué significa usar el cuestionario de manera informal? Que permita lograr precisamente los objetivos para los cuales se ha propuesto. Es objetivo que usted elabore un número de preguntas y que las mismas sean redactadas y sean contestadas de acuerdo a su orden. Pero a veces pasa que de repente alguna de esas preguntas no es respondida, sino es, ¿verdad? Tal vez repreguntando sobre la misma. Entonces, tal vez usted pueda regresar a otra pregunta o saltarse a otra posterior. No es lo adecuado, pero va a depender de cómo usted tenga la pericia para poder desarrollar dicha técnica de recolección de datos. Lo otro, formular las preguntas tal y como están redactadas y en el mismo orden, que era lo que les comentaba, solo con las excepciones del caso. Dar tiempo para pesar las respuestas. A veces es cierto, nosotros somos quien hablamos y a veces no dejamos hablar o a veces le respondemos las preguntas a quien estamos entrevistando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No dar por respondidas preguntas con respuestas que deriven de otras. A nadie le gusta que de repente le hagan una pregunta y sobre la misma tenga otra pregunta que no va a poder responder, ¿verdad? En un examen, por ejemplo. En un examen, ¿qué pasa? Comúnmente, si de repente usted no respondió la primera pregunta y está relacionada con la otra, no la va a responder. Entonces, esa respuesta se deriva de una pregunta anterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otra es utilizar frases de transición, hacer comentarios que mantengan la comunicación para que haya una entrevista amena, ¿verdad? Que pueda conectar a ambas personas. Y por último, registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Eso es ideal, porque recuerden de que muchas veces, antes, por ejemplo, cuando se hacían las entrevistas, por ejemplo, tomando nota o apuntes, por eso les decía que eso es algunos de los mecanismos para hacer de manera sistemática también una observación y más adelante, posteriormente, una entrevista, si nos tocara recolectar datos. Ahora, pues tenemos otros mecanismos. Podemos grabarlas a través de implementos tecnológicos, puede ser grabadoras de audio o también de audio y también de video, que ahora es muy común poderlo hacer. Entonces, lo más ideal es que usted registre la información con las palabras del que la desarrolló. Ventajas y desventajas. Como pueden ver, igual que la observación tiene más limitaciones y tiene menos ventajas, pero depende también de la persona que desarrolla la técnica. ¿Cuáles son las ventajas? Usted obtiene datos relevantes. Como le vuelvo a repetir, ¿a quién le va a preguntar? Si no es al que sabe, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Segundo, la información obtenida es susceptible de cuantificar y de aplicar un tratamiento estadístico, sí, por el conocimiento que maneja precisamente la persona a la cual está entrevistando. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Uno, que sea que todas las respuestas pueden tener igual validez. Aquí depende de cómo usted formule las preguntas. Hay que tener cuidado. La posibilidad entre lo que dice y lo que hace. Eso es muy común. Muchas personas a veces responden en un sentido y realmente lo que hacen es otro. Otra, dependen las respuestas del interés y motivación del entrevistado. Si usted no motiva un diálogo, va a ser muy difícil que de repente la persona que usted está entrevistando le genere datos importantes para su entrevista. Y por último, en la toma de datos, ¿influye el entrevistador y su presentación personal? Sí. Es idóneo de que usted tenga una forma de presentación que procure la seriedad del caso, ¿verdad? Hay casos o situaciones que a veces se da de que uno no se prepara en ese sentido, entonces el entrevistado pierde la motivación también. Entonces, si se fijan, las limitaciones dependen mucho de la persona de quien realiza precisamente dicha técnica de recolección de datos. Ahora vamos a hablar de otra técnica, pero esta técnica se aplica tanto para la encuesta como también para la entrevista. Es la elaboración de un cuestionario. Ahora, el cuestionario se aplica más que todo para el de la encuesta. ¿Por qué?
Porque si ustedes se fijan, el cuestionario apoya la utilización para cumplir el objetivo dentro de lo que es, por ejemplo, una encuesta. Ahora, ¿qué es un cuestionario? Bueno, por definición es un instrumento estandarizado que traduce y operacionaliza el problema de investigación. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando nos toca hablar dentro de una entrevista, cuando se prepara el instrumento, si usted se fija, le va a aplicar exactamente las mismas preguntas a diferentes personas. Entonces es un documento estándar, ¿verdad? Es necesario que cumpla dos requisitos. Ese es el mismo requisito que les había hablado en lo que es el trabajo de campo o la obtención de la información. La validez y la confiabilidad. ¿Ok? Ahora, para elaborar un cuestionario existen varios tipos de preguntas. Miren, están las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas categorizadas, ¿verdad? Que son estas, ¿verdad? Las abiertas, como la pregunta lo es, la respuesta es así. Miren, ¿qué piensa de los partidos políticos? Es una respuesta abierta. Las cerradas o dicotómicas es solo dos respuestas. Ojo, sin opinión, porque si usted ya pide opinión, entonces se convierte en abierta. Y las categorizadas se dividen en dos subtipos. Tenemos las preguntas con respuesta en abanico y las que son por estimación. Las que son en respuesta en abanico, si usted se fija, se propone una variable con relación a otra. Pero ojo, al estar ambas relacionadas, pueden ser varias seleccionadas. Por ejemplo, aquí dice, marque aquellos problemas que usted considera más graves. Puede ser más de una. Ah, pero la de estimación no. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito de educación? Entonces aquí solo selecciona una, pero ¿cómo? Usted evalúa, aplica un rigor, aplica una magnitud en otras palabras, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ambos subtipos se diferencian precisamente por la forma de la respuesta que tienen en ese tipo de preguntas. Ahora, ¿cuál es el modo de formular las preguntas? Claras y precisas y de fácil comprensión. Hay que ser lo más específico en este sentido. Debe de contener una sola idea. Uno puede confundir si de repente en una misma pregunta hay dos preguntas o dos ideas distintas. No hacer preguntas dirigidas. Eso es importantísimo. Por ejemplo, una pregunta dirigida es como preguntarle a alguien cuánto gana o, digamos, un tema estrictamente confidencial. A veces se hacen ese tipo de investigaciones, pero recuerden que antes hay que firmar un acuerdo de confidencialidad, porque de cierta manera la información que va a estar emitida por una persona, entonces se puede dar a conocer a través de un informe de una investigación. Entonces, hay que tratar al máximo de hacer preguntas dirigidas. ¿Se han fijado, por ejemplo, que en algunas encuestas se preguntan, vaya, no directamente, es necesario tal vez hacer un estudio de mercado y se les pregunta los ingresos de X persona? Entonces uno pone rangos, no pone, por decir así, cantidades específicas, ¿verdad? Eso por cuestiones de seguridad. Esa es como preguntas dirigidas. Por otro lado, utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo del entrevistado. No puede ser que de repente a una persona le vaya a preguntar, ¿verdad? Vaya, a una persona que tal vez tenga un nivel tal vez de educación básica y usted utilice una encuesta en la cual prepara preguntas con un nivel universitario. Hay que tener mucho cuidado. Claro, hay palabras del idioma que son de conocimiento general, pero hay que tener esa distinción, ¿verdad? Y por otro, debe de evitar los términos vagos. Por ejemplo, no es lo mismo decir más o menos, mucho, poco, ¿me entienden? Porque pueden surtir diferentes tipos de interpretaciones. Ahora, eso en cuanto al modo de formular las preguntas. Ok. Y ahí viene la siguiente etapa. Pero esta etapa, jóvenes, la vamos a ver despuesito porque vamos a regresar precisamente a lo que es la temática del tema que estábamos viendo acá. ¿Ok? Aquí estábamos. Pasamos el material de Tapia Marintonieta hasta aquí. ¿Ok? Que son las técnicas de recopilación de datos.
Ahora la siguiente etapa ya la vimos, que es el trabajo de campo, ¿ok? Que es precisamente cómo se obtiene la información. Ahora, esta parte de este material de Tapia lo vamos a dejar al final, que es el trabajo de gabinete, porque nos va a tocar verlo un poquito más adelante, pero eso lo dejamos pendiente, ¿ok? Nos vamos a regresar a lo que es el material de César Bernal. Y en este momento, pues, nos toca ver el siguiente capítulo, que es una vez que ya recopilamos toda esa información, entonces tenemos que procesar la información. Y esto se mira en el capítulo 7.11 y 7.13, porque aquí procesamos la información y analizamos los resultados. Veamos, página 198. Vamos a buscar el material de Bernal y nos vamos a ir a la 198. Aquí está, miren. Procesamiento de los datos. Vamos a hacerlo un poquito más grande y veamos esto. ¿Qué es la etapa del procesamiento de los datos? Esta parte es el proceso de investigación donde procesamos los datos. Recuerden que la mayor parte de los datos están dispersos, están desordenados, están separados, están individuales, etcétera, etcétera. ¿Y dónde los obtuvimos? ¿De quién? De la población objeto de estudio. ¿Y en qué etapa lo hicimos? En el trabajo de campo, que es la etapa anterior, ¿verdad? Que es la obtención de la información. Porque recuerden que la finalidad aquí es regenerar resultados. En otras palabras, aquí lo que debemos de hacer es agrupar y ordenar esos datos, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el análisis, según los objetivos, y los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aquí vamos a procesar precisamente dicha información. Ahora, ¿cómo se realiza este procesamiento de datos? Se hace mediante el uso de algunas herramientas estadísticas con el apoyo de un computador, usando programas estadísticos que hoy fácilmente pues los encontramos en el mercado. No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando ustedes llevaron estadística social, vieron uno de esos tantos programas estadísticos, que si ustedes se recuerdan, pues la gran mayoría no le entendimos, ¿verdad? Pero el objetivo es más adelante que parte de esos programas nosotros podamos sacar y podamos analizar, por ejemplo, sacar la media, sacar la moda, de acuerdo al análisis de la información que nosotros pretendemos, ¿verdad? Ojo, en esta parte, lo que es la parte del procesamiento de la información, ¿verdad? En el documento del anteproyecto se debe de mencionar que se tiene previsto efectuar ese procesamiento de información que lo obtuvimos precisamente del trabajo de campo. ¿Por qué? Porque recuerden que más adelante ese análisis va a ir en el informe final, ¿verdad? Entonces hay que mostrar el procedimiento de cómo describimos los resultados de la investigación. ¿Cuáles son los pasos para el procesamiento de datos? Estos son los pasos, miren. Primero, obtenemos la información de la población o muestra objeto de la investigación. Recuerden que ya habíamos seleccionado previamente la población y por consecuencia la muestra. Y por consecuencia el tipo de, ¿cómo le decimos ahí? El tipo de muestra que nosotros. Recuerden que en base a ese tipo de muestras que nosotros determinamos qué tipo de técnicas vamos a utilizar. ¿Ok? Definimos las variables o criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo. ¿Por qué? Porque recuerden que en base a eso vamos a saber qué respuestas y cómo las vamos a ordenar de forma cronológica. Eso es una de las cosas que siempre hemos pedido al momento de desarrollar el proceso de investigación científica. Después definimos las herramientas estadísticas. Para eso, pues, recuerden que vamos a escoger qué programas vamos a utilizar. Yo les voy a mencionar algunos, pero ojo, estos programas no son básicos, por decir así, o no son tan prácticos de obtener. Para eso, pues, hay que invertir, ¿verdad? Un poco. Hay otros que sí los pueden encontrar, por ejemplo, en la red, y que son un poquito más accesibles. Por ejemplo, uno de los que más se utiliza, y yo creo que alguno de ustedes ha utilizado, es el programa Access.
que es un tipo también de técnica, de programa que nos sirve para recopilar datos. La diferencia es que el Access, recuerde que hay que hacer y hay que tener habilidades para poder programar de cierta manera, ¿verdad? Porque recuerde que el Access sí se nos facilita, pero de alguna manera también hay que saber utilizar esa herramienta para así utilizar esa herramienta estadística. O el programa, pues, que vamos a utilizar para el procesamiento de datos. Después, introducir los datos. Una vez que ya habíamos seleccionado ese programa, activar el programa y procesar la información. Y finalmente, imprimir los resultados. Recuerden que hasta aquí no hemos hecho el análisis. Solamente hemos obtenido y hemos ordenado la información. Ahora, esto no viene en el examen, ojo, ¿verdad? Este capítulo, recuerden que no está ahí planteado, pero solo es para que ustedes conozcan cuáles son algunos de los elementos que utilizamos para procesar los resultados. Miren, análisis de Pareto, aquí le dice qué tipo de programas son los que comúnmente se utilizan. El diagrama de causa de efecto, que es espina de pescado, que se le dice así vulgarmente, ¿verdad? Que de igual manera aquí le dice, miren qué tipo de diagrama es el que se utiliza, los gráficos de control, la distribución de frecuencias y representaciones gráficas, pero como les digo, esto no viene en el examen, solamente se los menciono, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Bueno, vuelvo a este esquemita. Este esquemita nos dice, miren, aquí estamos. Voy a hacer aquí la anotación. Estamos, permítanme, estamos aquí, ¿ve? Entonces, volvimos, definimos el tema, problema, objetivos, justificación, tipo de investigación, hipótesis, población y muestra, recolectamos y procesamos la información y llegamos a este punto, ¿verdad? Hasta este punto hemos llegado, por decir así, en el proceso de investigación científica. Bueno, regresemos otra vez a lo que es el capítulo que aquí habíamos hablado, ¿bien? Porque recuerden que es el capítulo 11, procesamiento de la información y análisis de resultados. Página 198 y página 220. Bueno, ahora, para terminar esta parte y terminar la clase de hoy, porque vamos a dejar precisamente estos últimos 3 capítulos, que es el 7.13, el 7.15 y el capítulo 8 para mañana, que es el día jueves, que es con lo que terminamos el resumen. Y regresamos a lo que es el material de apuntes, ¿ok? En este material de apuntes hacemos lo que es el trabajo de gabinete. Ahora, ¿qué es el trabajo de gabinete? En otras palabras, es lo que habíamos hablado, miren, del procesamiento de la información de los datos, ¿ok? Aquí lo define, ¿verdad? Esta etapa incluye la tabulación de los datos. Es mostrar de diferentes maneras. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es el trabajo de gabinete? Analizamos, interpretamos. Aquí incluimos las conclusiones y lo hacemos a la luz de la teoría, que recuerden que ¿a dónde lo obtuvimos? En el marco teórico. ¿Ok? Entonces, esto es después de que hacemos el procesamiento de la información. Aquí hacemos el trabajo de gabinete. Es el trabajo que en donde van a estar las, demostradas cada uno de los elementos que sacamos dentro de lo que es las preguntas, los objetivos y las hipótesis de investigación a la luz del marco teórico. Ahora, ¿cómo presentamos los datos? Una vez que ordenamos, tabulamos, elaboramos la información, entonces tenemos que presentarla de manera sistemática. Estas son formas prácticas y sencillas. ¿Cómo generalmente presentamos los datos? De manera escrita, ¿verdad? Este es un ejemplo, miren. El IPC en los últimos meses se mantuvo bajo. Septiembre fue de tanto, en octubre fue de tanto y noviembre fue de tanto. Y de ahí ponen la fuente. Instituto Nacional de Estadística. Ese es de manera textual. Básicamente, incorpora en forma de texto los datos estadísticos recopilados. ¿Ok? La representación semitabular incorpora cifras a un texto. Pero ojo, aquí resalta las cifras para que mejore la comprensión. Miren, aquí están resaltadas, miren, entre paréntesis. ¿Ok? Ese es semitabular. Y la representación tabular
aquí ordena los datos numéricos en filas y columnas. ¿Ok? En otras palabras, lo hace en una tabla. Miren, tiene un título, tiene una columna matriz que siempre está al lado izquierdo, ¿verdad? Permítame, vamos a utilizar aquí el marcador. Esta es la columna matriz, miren. Después el encabezamiento de las columnas, que viene a ser cada una de las variables que precisamente estamos contrastando. Esta se contrasta con esta se contrasta con esta y esta con esta, ¿ok? Y las mismas se relacionan entre sí. Y el cuerpo, que recuerden que son las magnitudes o es la información que nosotros obtuvimos, ¿ok? Entonces, esa es otra de las formas para representar los datos. Y finalmente, la más común que utilizamos y que a veces lo usamos en conjunto es la representación gráfica, que se demuestran los datos obtenidos a través de un gráfico. Es más atractivo, pero a veces dice aquí el autor que presenta limitaciones, pero ojo, eso es más que todo cuando se hace manual. Pero recuerden que ahora ya no se hace manual. La mayor parte de veces se hace con programas estadísticos. Usted se fija, usted partiendo de una tabla en Excel, usted selecciona las variables y usted ahí dice insertar tabla. Y ahí le dice, perdón, insertar gráfico. Y a partir de esa tabla, usted inserta el gráfico y lo acomoda como usted quiera. Y a su conveniencia. Circular, de barra, lineal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estas limitaciones son más que todo cuando se hace de manera manual. ¿Ok? Bueno, hasta aquí terminamos este material. Miren, por eso este material de apuntes, como usted puede ver, lo vamos tomando de acuerdo a complementar la información que tenemos aquí en el material de Bernardo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, y mañana vamos a ver esta última parte, ¿verdad? Estos últimos 3 capítulos, que son, aunque no lo crean, esta parte de este capítulo 8 es uno de los más importantes, ¿verdad? Pero estos no dejan de tener, pues, una ventaja en cuanto a lo que es la presentación precisamente de la información. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿No hay preguntas, estimados? Pues no, abogado, al menos yo está claro y bueno, cuando envíe la clase, pues nuevamente la volvemos a repasar detalladamente, pero en sí está claro para mí. Ok. Me alegra que muchos de ustedes me han estado consultando de las actividades. Recuerden de que siempre están los videos de las videoconferencias, que eso nos sirve, pues, de cierta manera para hacer esos repasos. Y eso es muy importante por parte de cada uno de ustedes, ¿verdad? De que puedan también ustedes repasar el contenido. Miren, es importantísimo ahorita hacer este último esfuerzo. Yo sé que no es fácil, pero recuerden que una de las cosas es que no podemos obviar, esta clase no es totalmente teórica, ¿verdad? Y por eso la necesidad de por lo menos hacer estas 4 actividades, ¿verdad? Cada actividad creo que tiene su nivel de dificultad, pero no es nada que de repente no podamos resolver, en grupo, ¿verdad? Porque hay 3 actividades grupales, recuerden. Entonces, es importante que trabajen bien en su conjunto. Yo sé que a veces es bien difícil trabajar en grupo, pero no es como lo último. Recuerden que es una de las cosas recomendables, más bien cuando tenemos este tipo de actividades. Y el último, pues recuerden que está el foro. El foro, allá hay un tema, tienen que meterse a ver una presentación. Después que miren la presentación, ustedes tienen que responder 2 preguntas. Y esas 2 preguntas, recuerden que son en base a lo que ustedes saben en relación a esos 2 temas, ¿verdad? Y recuerden que estamos hablando del derecho informático y de la informática jurídica. Parecen iguales, ¿verdad? Parecen sinónimos, pero son distintos. Y eso es básico para aprender a manejar lo que es la informática del derecho, ¿verdad? Porque recuerden que todas las disciplinas, y más ahorita que ustedes se han fijado, se relacionan con lo que es la informática.
Entonces, no podemos dejar de ver eso. Pero ojo, eso no va a salir en el examen. Recuerden que lo único que va a salir en el examen es el resumen que está acá, ¿verdad? Lo único que sí tenemos que tratar de haber visto ese tema, y dentro de los temas vistos, los mismos van a estar evaluados una vez que hagan las dos actividades que tienen que ver con eso. Que recuerden que es el cuestionario, que ahí se pueden dividir hasta las preguntas, jóvenes, ¿verdad? Pueden dividirse varios temas, hacer varias preguntas y responderlas. El coordinador pues las recopila, las arma en un solo documento. Lo pueden hacer en un documento de Google. Yo sé que la mayoría de ustedes ya sabe usar ese tipo de técnica, ¿verdad? Que es cooperativa, ¿verdad? Y así pueden trabajar en su conjunto y después nada más le pasan formato y ya tienen ustedes un cuestionario con sus preguntas y respuestas. Pero recuerden que de igual manera eso no viene en el examen, eso solamente es para que ustedes tengan como el tema por visto, ¿verdad? Bueno, no habiendo más que tratar, jóvenes, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos mañana a las 5 en punto, ¿ok? Ok, buenas noches, abogado. Vaya, Gracias, pues nos abogado. vemos. Bendecida Gracias, noche. Ahí abogado. siempre estamos pendientes del WhatsApp, ¿verdad? Vaya, pues, hasta luego.